Alabanza a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Esta es una palabra de mucha alerta. Como tema, los anticristos. Escuchen, los anticristos. Y vamos a ver este tema. Número 1, el anticristo más malo, el de mayor rango. Número 2, el espíritu del anticristo. Número 3, los anticristos de menor rango. Primera de Juan, en su capítulo 2, versículos 18 y 22. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 22. Hijito, ya es el tiempo, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El propósito del anticristo y los anticristos y el espíritu del anticristo es negar al Padre y al Hijo. Todo aquel que dice que no habla que Jesús vino en carne y que hizo sacrificio en la cruz del Calvario y que derramó sangre para el perdón de los pecados, ese es un anticristo. El hombre de Dios tiene que hablar del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para salvación. Tiene que hablar de la sangre de Cristo. Entonces, vemos que el apóstol Juan se refiere, y vamos a ver más adelante, porque seguimos en desarrollo el mensaje, habla del espíritu del anticristo y del anticristo de mayor rango y de los anticristos de menor rango. Hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. ¿Cuándo va a ser esa manifestación de este anticristo malo de mayor rango, de mayor maldad? Después de la venida de Cristo por la iglesia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 8. Ahí los habla cuando se va a manifestar ese anticristo. Primero viene Cristo y después se va a manifestar Él. Pero lo que está pasando ahorita en la tierra es que el espíritu del anticristo está operando usando a hombres y mujeres, a los cuales se llaman los anticristos. Por eso el tema se llama los anticristos. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que no habla que el Padre, que Jesucristo tiene Padre, es un anticristo. El que no habla que Jesús obedeció al Padre eterno, ese es un anticristo. Jesús siempre presentó al Padre. Jesús oraba al Padre. Jesús pedía al Padre. Y el Padre dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Entonces no podemos predicar a un Cristo sin Padre o a un Padre sin Cristo, sin Hijo, que se llama Jesucristo. El que niega al Padre y al Hijo, este es un anticristo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquí habla del espíritu del anticristo que ya está en el mundo.
pero no está hablando en sí del personaje del anticristo, del hombre de pecado de mayor rango. Y todo espíritu que no confiesa, oigan, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Jesucristo anduvo en carne en la tierra. Jesucristo era carne, 100% hombre humano y 100% Dios santo en la tierra. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ese mundo que habla son hombres y mujeres, quienes son manipulados por este espíritu de error, espíritu del anticristo. Los espíritus de Dios confesamos que Jesús vino en carne y hablamos de su sacrificio en la cruz, hablamos de su sangre, hablamos de su muerte en la cruz, hablamos de su resurrección y hablamos que Él subió al cielo y que desde ahí viene por la iglesia novia a llevarnos. Y todo espíritu, oiga, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces los verdaderos espíritus de Dios, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que tenemos la sangre de Cristo, confesamos que Jesús vino en carne y hablamos de su sacrificio, de su derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Y los hombres y mujeres que tienen el espíritu del anticristo no hablan de la revelación de la sangre de Cristo, no hablan del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, del sufrimiento que tuvo mi Cristo en su cuerpo, en su alma y su espíritu. Miren lo que dice Segunda de Juan capítulo 2 verso 17. Segunda de Juan capítulo 2 verso 17. Segunda de Juan capítulo 1, perdón. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 7. Segunda de Juan capítulo 1 verso 7. Estamos viendo los anticristos. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién es esto? Es el engañador y el anticristo. Todos esos hombres y mujeres que no hablan de la sangre de Cristo, que no hablan que Jesús, que no hablan de la primer venida de Cristo a la tierra, eso no tienen el Espíritu Santo, eso no tienen la verdad. Para poder hablar de una segunda venida de mi Cristo hay que hablar de la primera, que Él vino en carne. Que Él nació siendo hombre, 100% sangre, hueso y carne. Y que sufrió en la cruz, que tuvo sufrimiento, que fue un ser humano que comía, que se cansaba, que dormía. Solamente que era santo. Que es santo porque Él vive para siempre. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es tremendo. Primera de Juan, donde agarramos el mensaje. Primera de Juan capítulo 2, verso 18 y versículo 22. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, hacia ahora han surgido muchos anticristos. Oiga, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Si en el tiempo del apóstol Juan había muchos anticristos, ¿cuántos anticristos hay hoy en estos tiempos? Hombres y mujeres
que tienen el espíritu del anticristo. Muchísimos engañadores con ese espíritu de error, espíritu de maldad, espíritu de iniquidad. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hay que tener cuidado con la doctrina de Cristo, porque estos anticristos que tienen el espíritu del anticristo, que están trabajando para ese anticristo que se va a manifestar en el tiempo de tribulación y gran tribulación, estos anticristos están engañando a muchos, están perturbando, confundiendo a muchos, los están desviando de la verdad. ¿Sabe cuál es el propósito de estos anticristos? Desviar al hombre de la verdadera adoración de Dios. Desviar al hombre del verdadero conocimiento de la salvación, de la vida eterna, que es por la sangre de Cristo. La salvación es por la sangre de Cristo. Aleluya. Dios pide santidad y consagración a su pueblo. Dios pide que estemos alerta. Eso nos quiere decir su palabra, que hay que tener cuidado de estos anticristos. Estos anticristos que son hombres y mujeres que tienen metido el espíritu del anticristo. Así como habemos hombres y hay mujeres que tenemos el Espíritu Santo, así también estos perversos están llenos de maldad, están preñados de iniquidad. Tengamos cuidado. ¿Sabe por qué? Porque un hombre o una mujer de estos le puede arruinar la vida a otro hombre, a otra mujer. Por eso no se deje imponer manos de cualquier hombre, de cualquier mujer que usted no conoce. De cualquier hombre, de cualquier mujer que no es ministro de Dios, que usted no sabe, que no está convencido si es ministro de Dios. No se deje imponer manos. Tengamos cuidado con estos anticristos. Sabe, la venida del Señor Jesucristo está cerca. Y estos anticristos están luchando para que la gente no se salve. Están luchando para que la gente no tenga bien claro el conocimiento de lo que Dios quiere de su pueblo. Dios busca verdaderos adoradores. Dios busca verdaderos creyentes que creamos que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y que nos sigue limpiando. Cristo pronto viene por su iglesia novia. Amén y amén.